¿Ustedes están al tanto de la importancia que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo en la construcción de infraestructura pública? ¿Saben que esta institución está detrás del mejoramiento de rutas, la construcción de viviendas, liceos, escuelas, que también está detrás de obras de saneamiento? ¿Saben que juega su papel en mega inversiones como el Ferrocarril Central y el proyecto Neptuno? Sí. Este organismo de derecho público no estatal está involucrado en casi 1.000 proyectos en todo el país por un total de 4.000 millones de dólares. Su tarea consiste en administrar y ejecutar fondos de inversión para infraestructura pública y también planificar y gerenciar obras. Por esos servicios percibe ingresos y por las ganancias que obtiene vuelca recursos al Estado. Bueno, de hecho, desde 2020 la corporación remitió utilidades al Estado por 45 millones de dólares. De esa suma, 25 fueron al fondo COVID, creado durante la pandemia, y a partir de 2023 se dio una partida de 10 millones por año. ¿Para qué? Para financiamiento de programas de ciencia e investigación. Como ustedes irán notando, la Corporación para el Desarrollo termina teniendo un peso importante en la economía nacional, pero seguramente no está en el radar de todo el mundo. Tal vez incluso algunos directamente no la han escuchado nombrar. En los próximos minutos vamos a profundizar, vamos a averiguar y pasar en limpio qué es la CND, el papel que juega y el balance al cierre de este periodo de gobierno. Estamos con su gerente general, el contador Sergio Fernández. Sergio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, y es un gusto estar acá. De nuevo, ¿no? Porque de nuevo. En ese mismo lugar de la mesa, Sergio Fernández supo estar en la tertulia en un periodo, exactamente, ¿no? Y además en esta misma ubicación porque era donde escuchaba mejor con mi sordera. Bueno, vayamos a lo que yo dejaba planteado ahí en la introducción. Creo que es necesario primero recordar qué es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Para empezar, es una persona de derecho público no estatal. Correcto. ¿Qué implica eso? A ver. Eso implica que no se rige por el derecho público, sino por el derecho privado. Eso es la gran diferencia jurídica. Por otro lado, sus cometidos sí están directamente vinculados con los fines que persigue el Estado. De todos modos, cuando nació no era así. Cuando nació se dedicaba a otra cosa. La CND fue creada en diciembre de 1985, en el regreso mismo a la democracia después de la dictadura. Si yo no recuerdo mal, era una de las iniciativas que estaban planteadas en la Concertación Nacional Programática. Exactamente. Y uno de los objetivos era apoyar y reestructurar empresas en crisis, que en aquellos años había unas cuantas. Unas cuantas. Y lo hizo durante un periodo largo, porque los últimos casos de ese estilo fueron Metzenicena y la Textila Golán en 2010, ¿no? Entonces, hoy ya no se dedica a eso, ya no se conocen aquellos usos de la CND. No, eso cambió en un proceso que comenzó a hacerse más profundo alrededor del año 2000. En ese momento el gobierno del doctor Valle, que le encomienda a la Corporación para el Desarrollo, que estaba presidido por el economista Julio de Brum, que se abocara a solucionar el problema que tenían para licitar la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Un proceso que había fracasado en diferentes oportunidades y que se opta por darle la concesión a la Corporación para el Desarrollo. Ella es la que estructura esta concesión y luego, siguiendo las instrucciones aprobadas por ley por el Parlamento, el 20% de esas acciones quedan para la Administración Nacional de Puerto y el 80% se rematan en bolsa. Ese fue un procedimiento muy exitoso, los resultados los vemos hasta el día de hoy, y luego se reiteró. A raíz de su éxito se reiteró y con una misma estructuración se concede la terminal del aeropuerto de Carrasco. Esto también resulta exitoso y un tercer hito que se da durante el gobierno del doctor Valle es la creación de la Corporación Vial del Uruguay. Esto es una subsidiaria Corporación Nacional para el Desarrollo
que recibió la concesión de, en aquel momento, eran 1.300 kilómetros de carreteras, eran las carreteras principales y los corredores de exportación, le llamaban, se dio en denominar mega concesión. O sea, en vez de que esas rutas las administrara el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas o se concedieran a privados, la concesión era a una empresa de la CND, o sea, también una empresa... Era a la CND con la posibilidad, estaba facultado y se utilizó, de crear una empresa específica para eso, o sea, Corporación Vial del Uruguay. La concesión termina siendo de una empresa del Estado que funciona en el derecho privado. Exactamente, exactamente. Ahí tenemos esos escalones que fue dando la Corporación Nacional para el Desarrollo en su transformación, desde el gobierno de Jorge Valle en adelante. Ahí está. Luego viene la primera administración del doctor Vázquez y consolida el proceso. En el año 2009 se aprueba una ley que modifica los cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, los que habían estado determinados por la ley de 1985, y los adapta a esta nueva situación y los concentra en la actuación en dos áreas, principalmente en infraestructura pública, donde la corporación puede actuar como concesionario, administrador o fiduciario, pero también prestar servicios de asesoría y de consultoría, analizar y estructurar proyectos de inversión en infraestructura pública. Y por otro lado, un grupo de servicios que son servicios fiduciarios, servicios de administración de fondos, servicios de gestión de recursos humanos, servicios contables y servicios financieros. Esos son hoy los cometidos que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo. Sí, en los una gran cometidos síntesis anteriores se trasladan a ANDE. Aquella otra línea, la de, por ejemplo, asistir, respaldar, reestructurar empresas en problemas, ya aquella tarea no es más de la CND. No es más. Y al día de hoy no queda ninguna participación ni actuación de CND vinculada a aquella parte anterior, digamos, de etapa anterior de su gestión. Entonces, resumiendo lo que tú exponías recién a propósito de a qué se dedica hoy la Corporación Nacional para el Desarrollo, veo este párrafo de la web: brindar servicios a ministerios, intendencias, entes y empresas públicas y sector privado para la consecución de los objetivos de desarrollo del país mediante la excelencia de gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social. Exacto. Exacto. Es un poco impactante el planteo. Es impactante, pero lo conocen bien nuestros clientes y ven los resultados, por eso nos contratan. Nosotros hacemos foco principalísimamente en aumentar la eficacia de los procesos de inversión y de los servicios que nos contratan nuestros clientes. ¿Cómo? Menores tiempos, menores costos. Ejemplo, a ver, después vamos a ver distintas líneas, grandes líneas de trabajo de la CND, pero algún ejemplo concreto. Por ejemplo, vinculado con la educación, ANEP. En el caso de ANEP, educación para nosotros es más amplio. Sí, de acuerdo. Nosotros en educación no, pero trabajamos con ANEP, pero también trabajamos con INAU, también trabajamos con UDELAR, trabajamos con UTEC, trabajamos con la Secretaría de Deportes. Eso es lo que nosotros llamamos nuestra área educativa. De acuerdo. Ahí hay información relevante para el oyente, pero veamos un caso concreto, una parte, ANEP. En ANEP nosotros ejecutamos aproximadamente el 70% del plan de inversión de ANEP en infraestructura educativa. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un fideicomiso con ANEP. Ellos son los fideicomitentes y nosotros, CND, es la fiduciaria. A través de este fideicomiso se realizan los llamados y las contrataciones para la ejecución de locales nuevos, de escuelas, liceos, UTU, para las refacciones y para el mantenimiento. ¿No lo hace la ANEP? ANEP, el otro 30%, ANEP lo realiza con una dirección propia que tienen ellos. Así que pueden estar continuamente comparando resultados y viendo qué le es más conveniente. Ajá. ¿Otro ejemplo? Del área que tú quieras, porque tengo 11 áreas distintas. Pero, digamos, si querés seguir en educativas, UDELAR. Tenemos un fideicomiso también con UDELAR, hace un año y pico. UDELAR tenía el proyecto de construir su nueva
regional, sede regional en el litoral, en la ciudad de Paysandú. Tenía un acuerdo con la Intendencia de Paysandú que iba a aportar el terreno. Habían también armado un preacuerdo de cuánto iban a aportar a esa obra, una parte y otra parte, pero les costaba cómo bajar eso a tierra, cómo instrumentarlo, porque era difícil dentro del derecho público. Ahí nos piden que miremos y los asesoremos, y terminamos encontrando una fórmula en la cual, a través de un fideicomiso que tenemos también con UDELAR, por un lado, la Intendencia de Paysandú consigue armar un financiamiento con un organismo multilateral para sus aportes. La UDELAR aporta directamente al fideicomiso. La Intendencia de Paysandú, después de recibir los fondos multilateral, aporta al fideicomiso. La obra se contrata por el fideicomiso, ya está en ejecución. Es un proyecto de 26 millones de dólares y está funcionando muy bien. Es uno de los que tenemos más cariño, además. Ahora, la audiencia tiene que estar preguntándose en este momento por qué se necesita una persona de derecho público no estatal para llevar a cabo esos servicios. ¿Por qué tiene que estar entre comillas, intermediario? No es que tiene que estar, conviene que esté. Digamos, como yo decía, y que estemos es voluntad de los clientes, no se lo impone nadie. Uh-huh. Es decir, ningún organismo... Lo pueden hacer por su cuenta. Lo pueden hacer con su cuenta, lo pueden hacer con otro tipo de estructuración. Uh-huh. Lo que nosotros, yo decía, hacíamos foco, y es lo que nuestros clientes valoran, es en una reducción en los tiempos y en los costos sobre la alternativa de que realicen en la forma tradicional. ¿Y por qué Les pongo ejemplos eso? Que es más fácil. ¿Por qué se da eso? Porque la CND opera en el derecho privado. Exactamente. Y además, porque tenemos técnicos especializados, es decir, los proyectos de inversión son proyectos complejos que requieren un equipo multidisciplinario. Se requieren los técnicos específicos, ingenieros, arquitectos, en fin, lo que sea. Se precisan los especialistas jurídicos, los especialistas económicos, los especialistas financieros, los especialistas en gestión. Se precisa todo el sistema de control y de rendición de cuentas. Estos equipos, esto personal es muy caro. Y cuando yo mencioné las obras de ANEP, pero estamos trabajando en proyectos bastante más envergadura. En estos proyectos, esos honorarios son carísimos, y tener esa gente en forma permanente en un organismo que, por ejemplo, con el caso de OCE, hace una planta cada decenas de años. En el caso del Ferrocarril Central se hace una obra cada más de 100 años de este tipo, nunca se hizo. En el caso del puerto, estoy hablando de todos ejemplos que nosotros trabajamos. La supervisión técnica de la obra del viaducto o de la terminal Capurro, en el caso del Ministerio del Interior, las cárceles nuevas, en fin, tener este personal para obras que se hacen cada mucho tiempo en forma permanente no es eficiente. Uh-huh. Nosotros podemos tener esos equipos técnicos porque están permanentemente trabajando en proyectos de este tipo. ¿Podría decirse que la CND, con esta reestructura que encaró hace unos años, es un atajo en la reforma del Estado? No sé si es un atajo. Lo que es, sí, con certeza, una alternativa a mirar. Uh-huh. Nosotros siempre podemos ser comparados contra el propio organismo que nos contrata y contra terceros. Ejemplos que yo decía de esto de tiempos y costos. Nosotros, una de las cosas en las que trabajamos mucho y estamos muy contentos en este periodo fue en la formulación, implementación y puesta en ejecución de los contratos CREMAF. Contratos de rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de infraestructura vial. Como un modelo distinto, diferente, no diría contrapuesto, pero sí complementario para distintos usos, de los contratos de participación público-privada. Los PPP. En esos contratos, al final del día, por un contrato PPP se precisaban 48 meses entre el momento que se definía que se iba a contratar la obra, empezaba todo el proceso licitatorio, etcétera, y que se iniciaban las obras, 48 meses. Con los contratos CREMAF esto llevó 7 meses.
Esa fue la diferencia en tiempo. Una diferencia abismal. Ahora volveremos a este tipo de soluciones. Pero para terminar entonces con la descripción, con la ubicación de la CND, por esos servicios que se estaban describiendo recién, la CND recibe, digamos que, honorarios. ¿Cómo se llama eso? Cotizamos honorarios que le presentamos al cliente. Muchas veces tenemos procesos de negociación con ellos. El cliente, una dependencia pública, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, no solo. Por ejemplo, cuando hacemos estructuraciones financieras y debemos tomar créditos, por ejemplo, en el área de la corporación vial, licitamos entre los bancos. Llamamos a los oferentes de fondos y que liciten. ¿La CND tiene margen de decisión política o en realidad hace lo que el cliente le pide? ¿Cómo es eso? El objetivo lo pone siempre el cliente. Siempre. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en el objetivo que se persigue con el contrato. ¿Okay? Nosotros venimos a ser consultores o asesores, no tenemos decisión política. Ajá. Hoy la CND se define como un holding, ¿no? Porque tiene 3 subsidiarias. Ya apareció mencionada una, hay 2 más, a ver. En realidad tenemos de subsidiarias la Corporación Vial del Uruguay, que yo decía tiene la mega concesión, la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que es la que hace la supervisión técnica de la obra del Ferrocarril Central. Tenemos la Corporación Nacional Financiera, CONAFIN, AFISA. Este es un fiduciario financiero profesional. Y después tenemos unas participaciones minoritarias en servicio logístico ferroviario, en nombre del Estado, 49%, el otro 51% lo tiene AFE, y una participación muy minoritaria en ISUR, Interconexión del Sur, Sociedad Anónima, donde el accionista mayoritario es UTE. Uh-huh. Nosotros tenemos menos del 1%, pero nos contratan, digamos, realizar la administración de ISUR. ¿Y cuántas personas trabajan? Iba a decir en la Corporación Nacional para el Desarrollo, capaz que es mejor decir en el grupo Corporación Nacional para el Desarrollo. En las que nosotros controlamos, no me refiero a SELF ni a ISUR, que no controlamos nosotros. En las nuestras, voy a aprovechar a corregir porque me hicieron una entrevista la semana pasada y yo mencioné por error 160 y tantos funcionarios en total y la cantidad exacta son 170 y tantos. Uh-huh. Son 178 exactamente. 129 en CND, 32 en CBU, 12 en CONAFIN y 5 en CFU. Ese es nuestro personal dependiente. Estas personas... 178 en total. Y estas personas están contratadas bajo las reglas del sector privado. Del sector privado. Bueno, creo que avanzamos bastante en el conocimiento de qué es, sobre todo qué es hoy, que es desde hace unos años, la Corporación Nacional para el Desarrollo, una institución creada hace casi 40, ¿no? Hace casi 40 años, en diciembre de 1985. Ya pudieron ustedes escuchar cuál es el papel que juega hoy en la relación con sus clientes, que básicamente son dependencias del propio Estado. Pero quedó dicho al pasar que la CND tiene ingresos, ¿no? Sí. Por los servicios que presta. Y entonces acá conviene examinar qué pasa con las utilidades, ¿no? Durante el periodo 2020-2023, que es el último ejercicio contable disponible, la CND obtuvo resultados consolidados por 84,5 millones de dólares. ¿Qué quiere decir que la CND tiene utilidades? Quiere decir que los ingresos que provienen de nuestra gestión superan nuestros costos. Básicamente es eso. En la medida que nuestros costos no han aumentado significativamente en este periodo, el 82% de nuestros costos son retribuciones personales, y la cantidad de personal con respecto a diciembre de 2019 varió en 7 personas nomás. Lo que ha aumentado en forma muy importante son los ingresos, porque ha aumentado en forma significativa la actividad de CND. Ajá. En todas sus áreas. Ahora,
Que la CND tenga ganancias no significa que cobró de más por los honorarios que le estipula a las otras instituciones. Depende cómo lo quiera mirar. De esos 84 millones y medio de dólares, 45 millones de dólares los distribuimos en utilidades. Ahora veremos eso. Okay. Es decir, volvió al Estado, a nuestro accionista, poco más de la mitad. Ajá. El resto tenemos que cumplir con dos tipos de restricciones financieras que son muy importantes. La primera y principal, los fondos de reserva que obliga el Banco Central del Uruguay a constituir a los fiduciarios profesionales. Nosotros somos fiduciarios con montos bajo manejo muy importantes. Tenemos unos 4.800 millones de dólares de monto bajo manejo como fiduciarios, con lo cual tenemos que constituir reservas obligatorias marcadas por el Banco Central muy importantes. Y por otro lado, tenemos el contrato a través de nuestra subsidiaria Corporación Vial, el contrato de concesión vial que se extendió hasta el año 2051, que también hay que considerar que los ingresos y costos están asociados a los niveles de ejecución a lo largo del tiempo y que no son uniformes. Entonces, por buena administración, conviene también constituir ahí alguna reserva en su patrimonio. Ahora entiendo. O sea, hay una parte de los ingresos tienen que ser guardados o destinados para determinadas precauciones. Pero mi pregunta iba porque, teniendo en cuenta la descripción que usted ha hecho hace un rato de los servicios que presta la CND, podría pensarse que tendría que ser una institución sin fines de lucro. O sea, simplemente dedicada a facilitarle las cosas a otras instituciones del Estado. No sé lo de sin fines de lucro si quiere decir que no tenga utilidad. Si usted quiere que UTE, ANCAP o cualquiera de esas empresas continúe prestando su servicio, tiene que tener una razonable utilidad que le permita. Eso se aplica también para CND. Si nosotros no tuviésemos alguna utilidad, no podríamos constituir las reservas que nos pide el Banco Central y no podríamos realizar todos los servicios fiduciarios que realizamos, algunos de los cuales realmente son muy importantes para la sociedad. Es decir, todos ellos, no algunos, perdón, pero algunos son realmente, tenemos 2.500 millones de dólares en un fideicomiso que es el fideicomiso de los cincuentones. Eso lo administramos nosotros. Está bien. Pero entonces quizás el foco lo tenemos que poner en lo que sobra, el remanente. Ahí es donde podría decirse que es sin fines de lucro, porque lo que ustedes hacen es trasladar eso a rentas generales. Claro. Nosotros esos 44 millones, como tú decías al principio, 25 los enviamos al Fondo COVID en su momento. Fuimos los primeros aportantes al Fondo COVID. Y luego, el Ministerio de Economía, a partir del año 22, incorporó en las propuestas de rendición de cuenta y modificación presupuestal financiamiento de partidas que aprobó el Parlamento para ciencia e investigación, que por otro lado el Ministerio nos instruyó que distribuyéramos utilidades que, si bien van a rentas generales, ellos en sus cuentas saben que la utilizaron, la asignaron, digamos, para este financiamiento. Esto es muy importante, digamos, porque CND jamás había distribuido utilidad. Jamás. Es decir, estos casi 40 años que estamos hablando, nunca se había distribuido un peso, no un dólar. Y ahora estamos con una política de distribución rutinaria de utilidades. Y ese destino de las utilidades, por ejemplo, para el Fondo COVID, por ejemplo, para ciencia e investigación, ¿quién lo resuelve? El Parlamento. Eso lo resuelve el Parlamento. Para terminar con este tema de las utilidades, ustedes han informado, durante el periodo 2020-2023, la CND obtuvo resultados consolidados por 84,5 millones de dólares, mientras que a lo largo de sus primeros 34 años de historia, todo lo anterior, de 1985 a 2019, el acumulado había sido de 60. ¿Cómo se entiende esta diferencia, no? Porque evidentemente estos resultados de ahora, de estos 4 años, son excepcionales comparados con todo lo previo. Sin duda. Nosotros tuvimos un crecimiento importantísimo en la actividad.
Decíamos que CND trabaja en dos grandes áreas, infraestructura y servicios. En la parte de infraestructura nosotros, mencionábamos recién, tenemos un mapa interactivo puesto en nuestra web que lo indica, más de 1.000 proyectos, eran 987 en diciembre, hoy ya superamos los 1.000, proyectos vinculados a infraestructura. Eso implica trabajar con montos de inversión superiores a los 4.000 millones de dólares a los que les prestamos distintos tipos de servicios. Nosotros, en la aplicación práctica de nuestro trabajo, tenemos 3 tipos de contratos que realizamos con nuestros clientes. Tenemos contratos de concesión, tenemos contratos de fideicomiso y tenemos convenios. El contrato de concesión que tenemos operativo es el de la concesión vial del Uruguay. La concesión vial del Uruguay en este periodo va a ejecutar, terminó ejecutando, estamos haciendo los ajustes finales a diciembre del 24, más de 1.800 millones de dólares de obra en carreteras. En el periodo anterior, esto había sido aproximadamente 1.200 millones. Ajá. La Corporación Vial ejecutó un 58% más, 600 millones de dólares más, en realidad un poco más, y eso origina mayores ingresos. Por otro lado, en la parte de fideicomisos, nosotros crecimos el número de fideicomisos un 39%. Lo importante en los fideicomisos son los activos bajo manejo, los que son responsabilidad del fiduciario. A diciembre de 2019, los activos bajo manejo eran aproximadamente 2.400 millones de dólares. A diciembre del 24 son 4.800 millones de dólares. Son todos números altos, ¿no? Son muy altos. Bastante impactantes. Son muy altos. Duplicamos los activos bajo manejo, el 95% fue exactamente el incremento. En respecto a convenios, el número de convenios se incrementó un 69%. Pero lo importante aquí, lo más relevante, que son la administración de fondos que hacemos por esos convenios. En el periodo anterior, digamos, a diciembre, no que porque esto lo tomamos por cada mes, por cada año. 2019, estábamos hablando de 120 millones de dólares ejecutados. 140 millones de dólares ejecutados. Y en este periodo tenemos 240, 100 millones más, 68% más. Crece la actividad en todas nuestras áreas, digamos, ahí está una de las forma claves, muy importante. Ahí está una de las claves de el crecimiento de las utilidades, si se compara con el periodo previo. Pero también supongo que está influyendo que en aquel periodo previo hubo pérdidas, ¿no? La CND tuvo pérdidas significativas, sí, ¿no? Seguramente sí. Acá, por ejemplo, un oyente están incluidas. Nos anota, en la Textila Golán de Juan Lacase, CND perdió 13 millones de dólares. En aquella otra etapa, ¿no? Exacto. También hay que mirar un poco la perspectiva, es decir, este periodo de CND marca un crecimiento muy importante con respecto al periodo previo. Pero el periodo anterior a nuestro, ya a su vez, fue mejor que 2 periodos hacia atrás. Uh-huh. Es decir, no es algo que cambió drásticamente ahora. Hay que mirar el flujo. Hay un proceso. Hay un proceso, como una empresa. Se va desarrollando, va creciendo, va mejorando. Y una evolución que, según estaba recordado, arranca en el gobierno Valle, ¿no? Exacto. Ahí es el punto de inflexión. Y después continúa en los 3 gobiernos del Frente Amplio y ahora da este otro salto. Ahí está. ¿Cuánto conocían ustedes a propósito de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el papel que juega desde los años 2000 en la economía uruguaya? ¿Sabían que está involucrada en más de 1.000 proyectos de infraestructura pública por más de 4.000 millones de dólares? ¿Sabían que juega su papel en mega inversiones como el Ferrocarril Central o este que se viene ahora, el proyecto Neptuno? Bueno, estamos profundizando en la Corporación Nacional para el Desarrollo y sus subsidiarias, Corporación Vial del Uruguay, Corporación Ferroviaria del Uruguay y Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión. Estamos con su gerente general, el contador Sergio Fernández.
Vayamos a algunos capítulos, algunos rubros que ya fueron mencionados en la primera parte de la entrevista, pero sobre los cuales conviene tener otros pormenores. Una de las áreas de mayor actividad de la Corporación para el Desarrollo en este periodo es inversión en infraestructura vial. A ver, en ese caso, ¿qué se destaca? En la corporación, la inversión en estructuras vial es central. Digamos, es uno de las columnas donde se apoya todo esto. Ahí hay algunos hitos que realmente nos tienen muy, muy contentos. Por un lado, yo decía, se ha incrementado la ejecución de obra de la malla concesionada de 1.200 a 1.800 millones de dólares, lo que marca un máximo histórico en toda la vida, digamos, de la concesión desde el año 2002, cuando se originó. En segundo lugar, pudimos desarrollar, implementar, poner en ejecución, y hoy está completamente en funcionamiento la automatización de los peajes. En tercer lugar, pudimos desarrollar, y fueron muy exitosos, los contratos CREMAF de rehabilitación, mantenimiento y financiamiento, que decía recién, permitieron una disminución de los tiempos de implementación de 48 meses entre la toma de decisión de llevarlos adelante y el inicio de obra a 7 meses. Es enorme la diferencia. De ese modo se llevaron a cabo proyectos como las dobles vías, ¿no? En la ruta 1, nosotros los CREMAF los usamos para la obra nueva, para financiar obra nueva. Le llamamos obra nueva no a una carretera donde no haya nada que se hace, sino a hacer nuevas vías. Por ejemplo, segunda, terceras vías, cuando se hace la doble vía, o los intercambiadores. Por ejemplo, el intercambiador de la ruta 101 y 102. Los CREMAF, a su vez, permitieron bajar los costos de estructuración financiera referente a los contratos PPP de participación público-privada en una cifra que la OPP, no lo estimamos nosotros, lo estimó el EPP, que es la que tiene la información de los contratos PPP, lo estimó en alrededor de 40 y pico, 50%, costo de estructuración financiera. Si tomamos en cuenta que por los contratos CREMAF tenemos más de 1.000 millones, 1.012 creo que son los millones de dólares en contratos, vemos la significación del ahorro tanto en tiempo como en costos. Ahí está, usted resaltaba las ventajas del instrumento CREMAF. De todos modos, usted sabe, desde el Frente Amplio se lo cuestiona, o por lo menos se cuestiona la forma como se lo usa. Se entiende que hay un uso excesivo de los contratos CREMAF que permiten que se lleven a cabo inversiones, pero no se registre el gasto hoy, y de esa manera, advierten desde la oposición, se logra mejorar el resultado fiscal, pero se comprometen recursos de la próxima administración. Separemos. Comprometer recursos en todo proceso de inversión en infraestructura se va a financiar. No es razonable financiar grandes proyectos de infraestructura con dinero al contado. Lo que hay son alternativas diferentes de financiamiento. Se puede financiar con privados, se puede financiar con bancos, con fondos de inversión, con multilaterales, con emisiones en el mercado. Es decir, siempre va a haber compromisos financieros a futuro cuando se realizan inversiones. Eso es por un lado. Después está la otra parte, que es la registración. La registración no es especialidad ni competencia de la corporación. Eso es un tema Ministerio de Economía, Banco Central. No quiero yo opinar sobre eso porque es técnico, muy técnico. No, pero se lo pregunto porque el representante del Frente Amplio en el directorio de la CND, Alfredo Asti, votó en contra de varios contratos CREMAF en el caso de infraestructura vial por argumentos como estos que yo estoy citando ahora, ¿no? Me remito a lo que dije. Creo que el financiamiento es un tema y pagar a futuro obra que se hace hoy es lo habitual en cualquier inversión, incluso inversiones chicas. Tú te compras una casa, es decir, tampoco la compras, la vas a contar. El otro es la registración. La registración, como digo, es técnico, no nos compete y realmente es complejo.
prefiero no opinar. No es mi especialidad. Vayamos a otro ejemplo. La CND realiza la supervisión técnica de la construcción y el mantenimiento del ferrocarril central, ¿no? Esta obra gigante que implica un contrato de 17 años. A ver, ¿qué importancia tiene este proyecto para la Corporación para el Desarrollo? Eso es un área diferente de trabajo nuestra. En este caso, nosotros hacemos la supervisión técnica de la obra. ¿Podemos explicar mejor qué es eso? Sí. Es muy común que nosotros seamos contratados para mirar los aspectos contractuales, los aspectos financieros. No fue el caso. En este caso no. En este caso eso lo manejó el Gobierno Central, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento. Y el contrato preveía, como todo este tipo de contratos, que hubiese una supervisión técnica del trabajo del Consorcio de Ferrocarril Central. A los efectos, en la administración anterior, se resolvió firmar un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que a su vez involucra a su subsidiaria, la Corporación Ferroviaria del Uruguay, para que ésta fuese la que hiciera la supervisión técnica de la obra durante la etapa de construcción y ahora, cuando esta termine y comience mantenimiento, durante la etapa de mantenimiento. A esos efectos, Corporación Ferroviaria del Uruguay contrató personal especializado, local e internacional. Hubo que traer muchos especialistas del exterior porque había pocos recursos humanos formados disponibles en el país, y realizó y está realizando esa supervisión. Los informes nuestros los enviamos a quien nos contrata, que es el Ministerio de Transporte. ¿Y qué eco tienen? Porque ahí está una de las discusiones que yo he visto, ¿no? El director del Frente Amplio, Alfredo Asti, asegura que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no atendió ninguna de las advertencias que hicieron los supervisores de CND respecto, por ejemplo, a atrasos que en realidad habrían sido responsabilidad de la empresa. ¿Qué dice usted? Yo digo que nosotros hacemos nuestro trabajo, emitimos nuestra opinión, le entregamos a nuestro cliente, que en este caso es el Ministerio de Transporte, y es nuestro cliente quien tiene que tomar las medidas que le parezcan adecuadas. Somos asesores, no somos parte de la ejecución ni tomamos decisiones sobre el contrato principal. Entiendo, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque en función de cómo se dieron las cosas, hubo que terminar haciendo un acuerdo con el consorcio que ganó la licitación y se le terminó pagando un sobreprecio, ¿no? Que, bueno, según se atendiera o no las observaciones de CND, podía haber sido menor. ¿Me entiende a qué estoy hablando? No. Nosotros... Las modificaciones de los contratos implicaron que el costo final del ferrocarril central creciera desde 2.300 millones de dólares originales a 2.982. Hubo sobrecostos. Fue un proyecto complicado, ¿no? Un proyecto complicado. El consorcio constructor en determinado momento amenazó con hacerle un juicio al Estado por 250 millones debido a retrasos en obras. Finalmente se acordó una cifra en 140. Entonces, a usted desde la CND, ¿qué le deja todo ese proceso? Nosotros en esa negociación entre el consorcio y el Ministerio de Transporte no formamos parte, no tenemos ninguna incidencia. Nosotros cumplimos con el trabajo técnico de la supervisión. Constatamos lo que existe empíricamente y eso es lo que informamos. A partir de ahí termina nuestro rol. Uh-huh. Eso es un servicio similar a que en el sector privado, para que se entienda, pueden hacer las firmas de inspección y verificación. ¿Okay? SGS, Bureau Veritas, ese tipo de empresas. Ese es nuestro trabajo. No participamos, no damos opinión sobre las diferencias que pueda haber entre las partes. Uh-huh. No nos compete. Pero pasó esto.
pasó que varias de las observaciones de CND no fueron tenidas en cuenta por el Ministerio y eventualmente pueden haber incidido en cómo se saldó esto de los sobrecostos, lo que hubo que pagar, el acuerdo, etcétera? No lo puedo afirmar porque no fui parte en ningún momento de la negociación esa y no cuáles fueron los entretelones. Sé que acordaron de común acuerdo las partes esa modificación. Yo no sé si en esa negociación el Ministerio no tuvo en cuenta alguna de las cosas que nosotros no recomendamos, nosotros constatamos. Esa es una diferencia. Nosotros no hacemos recomendaciones, hacemos constataciones. Se cumplió talito, no se cumplió talito. Yo qué sé, el tiempo que estaba previsto eran 14 días, bueno, fueron 15 días, fueron 13 días. Hacemos hechos objetivos. Pero claro, en ese análisis está la discusión de a cuál de las dos partes se debió una demora, por ejemplo, ¿no? Si se debió al Estado o se debió al concesionario, ¿no? En algunos casos sí. En algunos casos sí. En algunos casos, por fuera de lo que es la constatación del hecho, se manejan explicaciones, justificaciones entre las partes, entre el Ministerio y el contratista. ¿Okay? Que nosotros no tenemos por qué. Enseguida vemos otros ejemplos de los servicios que presta dentro del Estado la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estamos conociendo cómo actúa, dónde se desempeña la Corporación Nacional para el Desarrollo, esta persona jurídica de derecho público no estatal, que brinda servicios a ministerios, intendencias, entes y empresas públicas y del sector privado para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, según explica, mediante la excelencia de gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social. Tiene 3 grandes líneas de acción: apoyo al desarrollo de infraestructura, facilitar la ejecución de fondos, realizar la estructuración financiera de proyectos. Hemos ya citado una serie de ejemplos. Vayamos ahora al más grande que tienen entre manos en este momento, ¿no? Uh-huh. Que tiene a OCE como cliente. Lo que nosotros llamamos el sector de agua y saneamiento. Comprende OCE algún proyecto más chico, pero por lejos los 3 proyectos más grandes están vinculados a OCE. Ahí, por un lado, estamos en este momento trabajando de apoyo a una unidad de gestión de proyectos que acaba de crear OCE para implementar el plan de universalización del saneamiento en 61 localidades del interior del país. Este es un proyecto realmente muy complejo, muy ambicioso. Es como si fuesen 61 proyectos simultáneos, lo que hay que gerenciar. Y nosotros, desde Corporación, le estamos dando apoyo a OCE en esa unidad de gestión. Ya está en ejecución esto, ya se firmó, ya está en ejecución, están trabajando. Va a haber seguramente trabajo ahí por delante por los próximos 4 años, es el plazo previsto. También tenemos, como fiduciarios en este caso, un rol en el plan de saneamiento de Maldonado. Esto es un proyecto de OCE donde de alguna forma participa también la Intendencia de Maldonado. Se creó un fideicomiso. Este fideicomiso, nosotros somos los fiduciarios. El fideicomiso recibió un préstamo de un organismo multilateral. El gobierno central dio garantía a este crédito, a este fideicomiso. Esta es una innovación. Y este fideicomiso está ejecutando ya 10 obras de saneamiento en el departamento de Maldonado, que si bien la responsabilidad es de OCE, trabajan coordinadamente con la Intendencia. Y por último, tenemos el proyecto de la planta potabilizadora de Arasatí. En ese proyecto nosotros trabajamos mucho desde el principio, dimos asesoramiento a OCE en el diseño del modelo de negocio, luego en la estructuración
contractual en sentido amplio, la parte de la elaboración de los pliegos, el proceso licitatorio, las respuestas a las consultas que hacían los interesados, luego en la redacción del contrato. Finalmente, también vamos a tener una participación como fiduciarios en un fideicomiso, que es el que va a recibir los pagos va a recibir los fondos para hacer los pagos al contratista. Este proyecto es de gran complejidad y el que se haya firmado recientemente el contrato para nosotros es motivo de satisfacción. Cárceles. Le puede llamar la atención al oyente que la CND también ha intervenido en proyectos de infraestructura carcelaria. Es cierto, y eso es para mostrar que nosotros no estamos atados a un modelo contractual. En el caso de las cárceles, trabajamos con contratos en la modalidad de participación público-privada, PPP. No uno, sino dos. Ahí asesoramos al Ministerio del Interior en los dos proyectos, ambos están aprobados, uno ya está en ejecución. Uno es una nueva cárcel por modalidad PPP, con 1.470 plazas en la Ciudad de Libertad. Esto va a estar destinado a una población carcelaria de media y alta seguridad, varones. Ya está en obras. Y por otro lado, otro contrato PPP es la ampliación de un contrato PPP que ya tiene el Ministerio del Interior para construir una nueva cárcel para mujeres y personas transgénero en Punta de Rieles, en Montevideo. Aquí son 870 plazas, algo así. ¿Okay? En ambos asesoramos durante la elaboración, digamos, de la estrategia contractual, en los pliegos y la licitación, en el caso de Libertad, en la parte específicamente contractual, en la parte de Punta de Rieles. Terminamos con nuestro trabajo, las cárceles está adjudicado y en un caso ya trabajamos. Ustedes, de algún modo, resaltan la importancia de que haya un organismo como la CND jugando este papel en proyectos de infraestructura, en particular de infraestructura. ¿Por qué? A ver. Ahí hay que tener clara la importancia de la infraestructura pública, ¿no? La infraestructura pública, que es una cosa muy amplia, digamos, por un lado está la infraestructura económica, se le dice, ahí pondríamos la parte de transporte, carretera, puentes, vial urbano, portuario, ferroviario, los pasos de frontera. Tenemos un área de agua y saneamiento, que podría ser más bien ambiental, tenemos infraestructura social, educativa, sanitaria, vivienda. Tenemos la infraestructura departamental, propiamente dicho. Ok, tenemos muchas áreas de infraestructura. Ahora bien, ¿por qué es importante la infraestructura? No es por la obra en sí misma, sino por el servicio que presta. La buena infraestructura pública, el buen estado de la infraestructura pública reduce los costos que se producen o por la falta de infraestructura o por el mal estado de la misma. Esos menores costos, por ejemplo, esos menores costos logísticos, reducen el precio de los productos. Esa reducción de precios, esa reducción de costos, mejora la competitividad de las empresas. Esa mejora de la competitividad les permite aumentar las exportaciones. Una mejora de las exportaciones, un aumento de las exportaciones, mejora la competitividad, le mejora la rentabilidad a las empresas. Al haber una mayor rentabilidad, eso atrae inversión privada a las empresas. Ese incremento de la inversión privada aumenta el nivel de actividad, aumenta el empleo. El acceso a mejores servicios que produce la infraestructura, a su vez, también mejora la calidad de vida y mejora la equidad entre los ciudadanos. Es interesante esa descripción, esa cadena que usted acaba está todo interrelacionado. De enumerar. Pero, claro, me imagino que lo que está detrás es que esas inversiones en infraestructura, que son tan importantes, que tienen esas consecuencias positivas que usted mencionaba, se hagan a su vez de la manera más eficiente posible, porque correcto. Podrían hacerse
estas mismas rutas, estos mismos puentes, estas mismas cárceles, pero derrochando recursos, ¿no? Me imagino que por ahí va el foco, ¿no? Por supuesto, eso es lo que yo hablaba de tiempos y costos por un lado, pero después también uno puede, no sé si la palabra es derrochar, pero asignar recursos fuera del óptimo cuando usted tiene mal definido o poco definido o no definido directamente cuál es el objetivo conjunto de toda la infraestructura, de toda la inversión del país. Digamos, la política de infraestructura tiene una característica. Por un lado, los procesos de infraestructura son continuos. No es algo como, por ejemplo, yo qué sé, comprar un bien para una caldera o... No, una infraestructura, usted tiene que hacer los estudios previos, entonces tiene que hacer los estudios de demanda, tiene que hacer los estudios de prefactibilidad económica, técnica, financiera, jurídica. Okay. Después tiene que hacer los estudios de factibilidad, después tiene que hacer el proceso licitatorio con todas sus etapas, después tiene que hacer la contratación, después de eso viene la ejecución de la obra de infraestructura y después viene el mantenimiento y la operación. Y si todo eso funciona bien, que ya llevamos unos cuantos años, porque estamos hablando de procesos para no menos de 10, 15, 20 años en todo esto, después vienen las reinversiones, porque la infraestructura se sigue precisando, no es que una vez que se agotó su vida útil se abandona, no, hay que y entonces vuelve todo el ciclo, y entonces es un ciclo continuo que se va reiterando. Eso es una de las características que tiene: tiempos extensos, ciclo continuo, iterativo. Por otro lado, eso implica una lógica de continuidad. Normalmente quienes trabajan en infraestructura, la CND entre ellos, en cada periodo, en cada etapa, digamos, por ejemplo, de la administración, bueno, se recibe un stock de actividades, de proyectos. Se gestiona ese stock, se agranda, se incrementa con nuevas actividades y se entrega a la administración siguiente. De lo que se trata es de recibir en condiciones adecuadas y entregar en condiciones adecuadas. Eso es la gestión. Pero va más allá de eso. Usted precisa, en un proceso de inversión, en una planificación de la inversión, antes que nada uno tiene que saber hacia dónde usted quiere orientar el país. ¿Queremos orientar el país hacia la apertura al comercio internacional? ¿Queremos orientar el país a la mejora del capital humano? ¿Queremos orientar el país hacia la defensa, como podrían ser otros países? ¿No es el caso de Uruguay? Ok, eso es unas primeras grandes definiciones. Después, el paso siguiente es decir, definido esta orientación, ¿qué es lo que se le va a pedir a la infraestructura? ¿Usted quiere orientar el país hacia el comercio internacional? Ok, hacia la apertura. Va a pedirle a la infraestructura que le dé competitividad, que le dé costos logísticos adecuados. Paso siguiente es, ok, si este es el objetivo que se le va a pedir a la infraestructura, ¿dónde vamos a invertir? Bueno, invertimos en carreteras, invertimos en puerto, invertimos en pasos de frontera, invertimos en muelles, invertimos en grúas. Ahora, todo porque hay que priorizar. Por otro lado, usted... ¿sí? Todo esto que usted está planteando no es en sí misma una responsabilidad de la CND. No, para nada. No para nada. Nosotros entramos en una parte siguiente a esa. Eso es toda el área de etapa de planificación, pero donde yo quería ir es que lo que es bueno es que haya consensos nacionales. No es bueno que con el cambio de las administraciones, no digo que haya decisiones contrapuestas, simplemente que se dude, que no se tenga claro si una administración tiene la misma orientación que la administración anterior y si la siguiente va a tener la misma que la actual, porque eso en la duda retrae bien. Pero por otro lado, la infraestructura como
lo importante no es la construcción en sí misma, sino el servicio que presta, el mantenimiento. El que hace la infraestructura puede hacer perfecto su trabajo, pero si después no se cumple con un mantenimiento adecuado, el servicio no se logra y se frustra. Por eso es que yo digo que es bueno que haya una especie de política de Estado que atraviese las administraciones y que haya consenso sobre esto. La Cámara de la Construcción ha planteado, ¿no?, que se cree una institución que está faltando, ¿no?, una agencia nacional de infraestructura. Ellos plantean, haciendo énfasis en la parte de planificación, las agencias de infraestructura que hay en el mundo no son homogéneas. Uno encuentra unas que están más perfiladas hacia la planificación, otras están más perfiladas hacia la implementación. Y después toda la gama en el medio de los grises. En Uruguay, las tareas de planificación son cometidos principalmente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Están puestas ahí. Las tareas de implementación de infraestructura están dispersas. Digamos, distintas empresas públicas, ¿no?, hacen lo suyo, ministerios hacen lo suyo. Aquí es donde yo creo que Corporación Nacional para el Desarrollo podría jugar un rol en la etapa de implementación de grandes proyectos. En la coordinación entre grandes proyectos. Y en la bajada a tierra, digamos, cuando ya se va a lo concreto, hicieron la planificación, definieron las prioridades, está resuelto qué es lo que se va a ejecutar, lo que se va a llevar adelante. Ahora hay que hacerlo. Bueno, ese es el momento donde nosotros realmente podemos hacer un aporte de valor agregado. Contador, ese es nuestro expertise. El contador Sergio Fernández, gerente general de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ha estado con nosotros en estos minutos en perspectiva, dejando incluso estas inquietudes para el futuro, ¿no?, para cuando asuma la nueva administración. ¿Su cargo es un cargo de confianza? ¿Usted sigue, no sigue? No es un cargo de confianza. Mi cargo es una designación que es potestad de directorio, de cada directorio, como el de todos los funcionarios del CND. Digamos, los directorios pueden rescindir la relación laboral con cualquiera de nosotros cuando lo estimen. Pero no es un cargo de confianza, no. Pero en principio no está claro si usted sigue, si no sigue. Yo tengo un contrato con el CND y yo lo cumplo. Si en algún momento este directorio, el próximo directorio, quiere prescindir de mis servicios, tiene las manos libres porque es su potestad.